8 de la mañana con 47 minutos, 8:47 minutos. Saludamos a esta hora con el analista político y docente del IAEN, Diego Pérez, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Yo quisiera, antes de entrar en materia de seguridad, que es el tema para el que le hemos pedido amablemente su comparecencia, que usted nos haga un análisis político del impacto que va a tener este escándalo de los Panama Papers en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, son los Pandora Papers, ¿no? Perdón, sí, Pandora Papers. Bueno, no sé, realmente este es un tema que excede mi ámbito de conocimiento, pero me parece que en términos generales hay que exigir, ¿no?, que se aclare la información que está circulando. Creo que es importante ahí que se pueda determinar con claridad cuál es el origen de los fondos, cuál es el destino de los fondos, y determinar si es que estos han sido declarados o no, ¿no? Me parece que es importante un ejercicio de transparencia para garantizar, pues, estabilidad en términos de los años que vienen, pero además en términos de la garantía del orden jurídico del Estado. 8 de la mañana con 48 minutos, Diego. Entrando en materia de seguridad, hemos visto como en estas últimas semanas la crisis carcelaria se ha vuelto noticia terrible del día a día, una crisis que no se ha podido controlar, pero paralelamente a esto hemos visto episodios de violencia muy graves en varias ciudades del país. Guayaquil es una de ellas y varias de la costa, pero Guayaquil en especial, que ha motivado incluso que esta ciudad entre en una lista negra, digamos, por parte incluso del gobierno de los Estados Unidos. No encontramos al parecer la forma o la política o el mecanismo para enfrentar esta inseguridad que está azotando al país en diferentes ciudades. ¿Cómo mira usted el tratamiento que han dado y la respuesta que ha dado el Estado, el gobierno, a la ola de inseguridad que vivimos? A ver, me parece que es importante ahí pensar que las condiciones de seguridad o de inseguridad no se generan espontáneamente y de repente, ¿no? Hay una escalada de inseguridad creciente desde hace algunos años ya, y que parecería estamos en uno de los picos de esa oleada. En ese sentido, yo creo que es necesario ahí pensar cómo el Estado ha ido perdiendo capacidades para controlar todos estos sucesos, ¿no? El Estado tendió a ceder mucho espacio frente a las organizaciones de crimen organizado. No tuvimos capacidad de control sobre el territorio estatal durante mucho tiempo debido a la ausencia de radares. Después, las acciones o las visiones de política pública en términos de seguridad fueron, me parece a mí, bastante limitadas y no llegaron a comprender ni la urgencia ni la dinámica del problema. Y en el momento en el que estamos hoy, nos enfrentamos con una escalada del crimen organizado internacional. Nos enfrentamos con un momento en el cual suceden hechos de sicariato indistintamente en cualquiera de las ciudades del país, y nos enfrentamos con hechos como los que vemos en las cárceles, que son en realidad el indicador, ¿no? Es el foquito que se prende en el tablero del auto, que están revelando que hay complejidades más grandes, que algo grande, grave está sucediendo por fuera de esto, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que mirar. ¿Cuáles son las dinámicas de la operación del crimen organizado internacional? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Qué capacidades tiene el Estado para contenerlo? Creo que esas son las discusiones que hasta ahora no han sido atendidas, y que tienen que ser no solamente atendidas, sino canalizadas urgentemente. Doctor Pérez, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cuál es el aporte, el soporte o el apoyo que podrían brindar los gobiernos locales? Porque acá, digamos, no es parte de su competencia como tal, porque la seguridad es competencia del Estado central, pero acá, digamos, hubo un sector de periodistas que, como se la tenían montada contra Yunda, hubo unos robos en Cumbayá y dijeron, ¿dónde está el alcalde? Que no sé qué. Pero cuando regresamos a ver lo que pasa en Guayaquil, donde te roban en el cajero automático, en el centro comercial, en el restaurante, en el Cangrejal o donde sea, ahí mutis por el foro. Pero ¿debería haber un apoyo, un soporte también de los gobiernos locales para el control de la seguridad o no en estos casos?
A ver, me parece que es necesario repensar todo el sistema de seguridad, ¿no? Los niveles locales de gobierno necesitan coordinar con el nivel central de gobierno y es necesario, de alguna forma, encontrar mecanismos que permitan pulir la coordinación y la cooperación de la Policía Nacional con los gobiernos locales. Tenemos un régimen de competencias que es sumamente estricto, sumamente claro en cuanto a qué pueden y qué no pueden hacer cada uno de los niveles. Yo soy partidario de mantener el control centralizado en la policía. No creo que es razonable tener múltiples policías municipales armadas, sino que creo que ese control debe permanecer en la Policía Nacional, pero sí es necesario racionalizar el nivel de operación de las policías locales. Es decir, yo no encuentro que sea tan estratégico dedicarse a acosar a los vendedores callejeros cuando pueden proveer algún tipo adicional de protección en diversos espacios, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que es necesario que se repiense fuertemente, profundamente la caracterización de la seguridad y las instituciones de la seguridad en el país, ¿no? Y para eso es necesario abrir un debate, es necesario abrir un espacio de discusión y es necesario asumir que muchas de estas reformas evidentemente afectarán intereses y va a tener que ser así, ¿no? Diego, ¿en qué medida esta desinversión que hemos venido experimentando, me refiero al achicamiento del Estado, el recorte presupuestario en varias áreas, por seguir las directrices o las imposiciones del Fondo Monetario Internacional que entrega a cambio los recursos, pueden haber afectado también en esta falta de eficacia del combate a nivel del Estado, del combate a la inseguridad? A ver, yo creo que los problemas de inseguridad efectivamente tienen un origen en un problema social, ¿no? Y hemos visto con datos del SNAI en los últimos días, por ejemplo, que sí, que efectivamente el 95% de las personas privadas de la libertad son personas que están allí por una gran diversidad de delitos, ¿sí? Desde no pagar pensiones alimenticias y demás. Y solamente el 5% corresponde al crimen organizado internacional. Es decir, solamente el 5% de esa población carcelaria estaría allí por acciones que exceden al gran problema social que hay en el Estado, ¿no es cierto? Y nuevamente, ¿no? Yo creo que es importante pensar esto en grandes plazos. Creo que no es razonable acusar las deficiencias a el último año, los últimos 2 años, sino que es necesario mirar los problemas estructurales del Estado en lapsos más grandes. Y estoy pensando en lapsos de 40, de 50 años por lo menos, ¿no? Por lo menos desde el momento de la transición a la democracia en el Ecuador en el 79, y a partir de allí pensar cuáles han sido estos vacíos, que son vacíos además que ocurran no solamente en el espacio de lo económico y social, sino en el espacio de lo político. Y todo está relacionado entre sí. Entonces, es necesario pensar en esas dimensiones si queremos trabajar seriamente sobre la seguridad. Evidentemente, hay acciones que se deben tomar en lo inmediato, ¿no? Estas acciones implican fortalecer las capacidades del Estado, dotar de equipamiento y dotar de personal a la policía, repensar el rol de las Fuerzas Armadas y mirar cuáles son los términos de involucramiento. Como dijimos hace un rato a raíz de la pregunta de Alexis, hay que repensar el rol de las policías municipales. En fin, creo que hay un trabajo largo y serio y todavía pendiente, muy pendiente en los términos de la seguridad. ¿Puede reforzarse a estas alturas, doctor Pérez, quizás un relato que cobró fuerza en época de campaña, que era el libre porte de armas? Digamos, eso es algo que a mí en lo particular me genera mucha inquietud, porque he visto, digamos, algunos estudios, informes que hablan de que hay más probabilidad de herir a un cercano, un familiar, un amigo, que de pescar o de disparar a un delincuente, ¿no? Eso por un lado, y por otro, usted ya se refería en parte a eso, pero ayer leía algunos tweets de ex legisladores socialcristianos que son además los que hacen de la lucha contra la delincuencia y los temas de la seguridad quizás su principal eslogan o plataforma de campaña,
pedir que incluso hasta se les etiquete a los vendedores ambulantes, ¿no? Se les distinga, como que si viviéramos en la época de la Europa de mitad del siglo pasado, ¿no? Donde se les etiquetaba a los judíos, etcétera. Una cosa por el estilo. ¿Qué hacer ante esos riesgos que podríamos correr? A ver, yo creo que ahí, y en eso coincidimos, el libre porte de armas no soluciona nada, ¿no? Hay indicadores de varias partes del mundo, pero yo creo que se puede tomar a los Estados Unidos como el ejemplo de esto, donde el libre porte de armas generalmente ha tendido a generar más violencia, no ha resuelto absolutamente nada. Y descentralizar, retirar de la centralidad del Estado el monopolio legítimo de la violencia, lo que hace es desinstitucionalizar, ¿no? Porque en lugar de esperar que sean las instituciones del Estado los que resuelvan un conflicto, yo tendría la potestad de soltarle un disparo en la sien a quien presumo yo que me está generando una situación de inseguridad. Digo, esto no resuelve nada, genera más violencia. Y yo insisto, creo que es importantísimo fortalecer a la institucionalidad del Estado. Creo que es necesario racionalizar en ese sentido. Ya hemos mencionado el sistema de seguridad, pero también es muy necesario trabajar con el sistema judicial, ¿no? Porque del otro lado, sí, es cierto, también existen casos en los cuales criminales son aprehendidos y son soltados inmediatamente. Hemos visto alrededor del tema de las cárceles cómo se han manipulado las acciones de protección para garantizar que criminales de alta peligrosidad no solamente que no sean trasladados a cárceles de alta seguridad, sino que permanezcan con la población general de la cárcel con las consecuencias que hemos visto en estos días, ¿no? Digo, hay que ver quiénes son los asesinados en las cárceles y nos vamos a encontrar que fueron utilizados en general, la mayoría de estas personas lamentablemente no tenían nada que ver con esta lucha entre bandas y fueron utilizados como carne de cañón, ¿no? Entonces, hay que pensar seriamente. Yo creo que hemos llegado a un punto en el cual el debate sobre la seguridad es urgente, es necesario y tiene que ser dado con todos los actores del espectro político. Muchísimas gracias, doctor Pérez, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Diego Pérez, analista político y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego, muy amable. 9 en punto, Alexis, tiempo de despedirnos. Muy bien, nos vamos, chau, chau, un abrazo. Una excelente jornada para todos.